Bueno, hace un par de semanas prometí que iba a hacer un video sobre transversalidad de marketing social, pero quise hacer este pequeño video para poder aclarar algunos conceptos sobre marketing social y sobre todo dejar bastante claro la utilidad de esta herramienta y de esta forma de pensar. El marketing social es muy útil para todo aquello que queramos hacer, todo aquello en que queramos involucrar. ¿Y dónde necesitamos involucrar? En todo lo que se hace. En cualquier propuesta que queramos hacer, tenemos que involucrar a la gente. Las propuestas de desarrollo ambientales, sociales, empresariales, se hacen con la gente. No se hacen solas, no se hacen a través de decretos, no se hacen a través de leyes, no se hacen a través de decir qué cosa es lo que hay que hacer. Se logra el éxito solamente si se involucra a la gente. Y para eso es el marketing social. Esa es su verdadera utilidad. Imaginemos pues una propuesta económica, donde queremos hacer un cambio de una planta en una empresa. Imaginemos una propuesta social, donde queremos lograr imponer, lograr que se use más que imponer un método de control de natalidad, o de repente queremos hacer que la gente cambie su forma de utilizar, no sé, pues la tierra, por ejemplo, que es un problema socioambiental. Imaginemos que queremos lograr un ordenamiento del transporte, o lo que está de moda, si queremos hacer que la gente que hace minería ilegal pueda dejar de hacerla o se pueda formalizar. O si queremos tener una ley que queremos hacer que se implemente adecuadamente. Para que todo esto funcione necesitamos involucrar a la gente. Ese es un tema que muchas veces no nos damos cuenta. Que pensamos que ya logramos el éxito si logramos una ley, ya logramos el éxito si logramos una norma y que el Congreso nos apruebe una norma y que la gente firme una declaración de que está de acuerdo y con eso creemos que ya lo hicimos. No es tan fácil. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decían las abuelas, y es muy cierto. Para todas estas propuestas necesitamos, en primer lugar, tener muy claro quién es el público o los públicos objetivos con que queremos trabajar. Y son aquellos que nos van a ayudar a solucionar el problema. O porque necesitan adoptar la propuesta que tenemos que hacer, porque son importantes para la solución del problema, o porque necesitamos que apoyen la solución desde su ámbito. Que lo hagan suyo, que lo incorporen a lo que ellos hacen. Y que sepan cómo reaccionar, que sepan cómo intervenir. Con el público objetivo, la propuesta de desarrollo tiene que ser clara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que este problema que tenemos se convierta en una solución? Que este problema al final del proceso se solucione. Que esa es la idea de un problema. Muchas veces yo veo muchos tomadores de decisiones que tienen un problema y lo que se dedican es a tener una norma y difundir la norma y con eso ya está, ya lo hicimos. Y luego dicen, ¿por qué no tenemos resultados? No vas a tenerlo, porque en el intermedio, la gente que tenía que haber adoptado la propuesta vuelve a insistir, como afectados, como generadores de la propuesta, o como aquellas instituciones que tienen que apoyar para que esta propuesta se ponga en práctica, nunca se involucraron. No saben qué hacer. Saben que hay una norma, y es más, esto es muchas veces la fuente de conflicto, porque hay una propuesta. Yo podría haberme involucrado, pero nadie me dijo cómo involucrarme. Y lo que genero es desconfianza. Y en esa desconfianza viene algún agente externo, ¿no?, que normalmente genera la cizaña, ¿no?, siembra la cizaña entre el público objetivo y viene el conflicto. Ese es un tema que me gustaría tratar luego un poquito más adelante en otro video específico sobre el tema de marketing social y conflictos. Bueno, con la propuesta clara, no hay propuesta perfecta. Todo va a ser perfectible en el camino. Y eso es algo que muchas veces, por ejemplo, el sector público no permite, ¿no?, el perfeccionamiento de una propuesta, porque luego te cae una auditoría y te dice, ¿por qué te equivocaste? Cuando en verdad ahí se está pensando que la norma tendría que, si ya tengo la norma, tendría que hacerse igualito como está esa norma, porque si no se hace igual como está la norma, tienes una falta administrativa. Bueno, todo es perfectible. Los sistemas de gestión ambiental o los sistemas de calidad te dicen que si la norma se va perfeccionando es porque está viva. Y eso, en vez de ser un demérito, es un mérito.
en la legislación, por ejemplo, de un país o en el sector público, no. Si la norma necesita perfeccionarse, ¿no? Y tú te has dado cuenta en el camino que necesita perfeccionarse, ah, no, ese es un demérito. ¿Por qué lo hiciste? Te preguntan. ¿Por qué lo hiciste así? Viene la auditoría y te pregunta, y eso es un gran problema. Entonces también los auditores también necesitarían ser convencidos, o el Estado tendría que, en sus políticas, convencerse de la necesidad de poder tener un perfeccionamiento de cada norma que puedas tener y que no sea un demérito, sino más bien sea un mérito el hecho de mejorar. Entonces decíamos que tenemos la propuesta y tenemos que ver qué pasaría cuando le presentemos la propuesta a estos actores. Ya dijimos que sean como afectados, como generadores, como aquellos que tienen que adoptar la propuesta o aquellas instituciones que tienen que apoyar, o sea, son los públicos objetivos de cualquier propuesta. ¿Qué podría hacer que ellos no tomen la propuesta o la rechacen? Y eso es algo que muchas veces no nos preguntamos. Pensamos que cuando yo saco la norma todo el mundo lo va a hacer feliz y contento, y lo que hago es comienzo a hacer videitos como o comienzo a hacer encartes en los periódicos hablando sobre la norma, pensando que ya debería ser tomada y que va a ser, que si yo les digo que hay una ley, ellos la van a asumir. No es cierto. Ellos van a tener sus reparos. ¿Cuáles son esos reparos? Hablamos muchas veces de que las leyes no se cumplen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos actores que deberían adoptarla, no la adoptan porque tienen reparos. Y esos reparos pueden ser desde que no están de acuerdo con la idea, que no saben cómo involucrarse, o simplemente no tienen las capacidades. Y ojo, tenemos un gran error cuando pensamos que generamos capacidades solamente con capacitación. Las capacidades también pueden ser económicas, pueden ser tecnológicas. No solamente son herramientas metodológicas que se pueden dar en una capacitación, pueden ser de otro tipo. Y nuestro error muchas veces es que vemos capacidades en el sentido pequeño de la capacitación. Y ese es un gran error. Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para saber cuáles son los reparos que tiene esta gente, estos actores de esta propuesta? Y una vez con esos reparos, eso me sirve para mejorar la propuesta, para hacerla mejor. Sabiendo estos dos temas, teniendo la propuesta, conociendo el público objetivo, desde el principio, vamos a la propuesta y sabemos sus reparos y con eso mejoramos la propuesta. ¿Cuál es la institucionalidad que debemos armar? ¿Cuáles son los actores institucionales que tienen que apoyar este proceso? ¿Y cuáles son las capacidades, y aquí sí bien dicho capacidades, que necesitarían? ¿Y cuáles son las que tienen? ¿Y cuáles son las que tenemos que ayudar a fortalecer? Ese es el fortalecimiento de capacidades. Hace un tiempo un buen amigo que tenía en sus manos el echar a andar una propuesta muy importante para el país, le pregunté si los actores institucionales, si los ministerios tenían las capacidades para poder echar a andar esa propuesta. Y me acuerdo mucho que su respuesta fue, eso se verá en el camino. Yo no creo que sea así. Yo creo que cuando yo echo a andar una propuesta tengo que tener claro cuáles son las capacidades que necesitan aquellos actores que me van a apoyar. Y en función de eso poder generar mi proceso de fortalecimiento. Y con todo esto y en el camino y al final es donde viene la comunicación. No al final porque es lo último que hay que hacer, porque en todo este proceso que les voy hablando ya van habiendo herramientas de capacitación. Pero la comunicación tiene que nutrirse de todo aquello que se ha ido trabajando. Porque el objetivo de la comunicación, lo dije en el video anterior y lo vuelvo a repetir, es involucrar a este público objetivo con esta propuesta. El otro día hablaba con gente regional de una gobierno regional del Perú, y hablaba, no, lo que pasa es que estamos haciendo comunicación sobre cambio climático. Y dice, ahí tienes un error. La comunicación va a funcionar sobre propuestas. Porque el cambio climático es un tema muy grande. Necesitamos hacer que la gente se involucre en una propuesta. Es en ese momento que la comunicación va a ser efectiva, va a ser eficiente, ¿no? Porque la gente va a tener un tema concreto sobre el cual trabajar. Trabajar sobre el cambio climático, cuando yo les digo a mis alumnos, cuando yo trabajo sobre un problema general, mis propuestas de solución son generales y superficiales. Cuando trabajo sobre un problema concreto, mis propuestas de solución son mucho más específicas. Eso es lo que nos falta entender. Entender que la gestión es una serie de herramientas
Y yo tengo que generar una propuesta de comunicación para cada herramienta, no solamente para que la conozcan, sino que además también necesito hacer que la gente se involucre en estas propuestas. El verbo de la comunicación es involucrar, no es sensibilizar, no es conocer. Eso es algo que no nos estamos dando cuenta y estamos mal utilizando la comunicación. Y pensamos que diciendo el problema y diciendo la solución, ya la gente se va a involucrar. No, hay muchos niveles de involucramiento. Hablamos de los reparos que tiene un público objetivo respecto a una propuesta. Entonces, ¿cómo se superan esos reparos? ¿Solamente diciendo sobre la ley? No, hay que entender esos reparos y generar propuestas para poder superar esos reparos, por poner un ejemplo. El marketing social es una forma de pensar que nos liga desde la solución, desde el problema, pasando por la participación y hasta llegar a la solución. Y eso es algo que muchas veces no vemos. ¿Cómo queremos que se solucione? ¿Cuál es la imagen objetivo de solución que tenemos? Muchos tomadores de decisiones se les pregunta, si tienes un problema y vas a entrar a una propuesta, ¿cuál es tu imagen objetivo, el final del proceso? Y muchas veces no lo saben decir. El marketing social nos puede ayudar a eso. Yo recomendaría que los tomadores de decisiones puedan involucrarse un poco más en esta herramienta del marketing social, porque creo que va a ayudar a generar un pensamiento completo. Problema, participación, solución. No vas a tener ninguna solución en ningún problema ambiental ni social si no tienes una participación adecuada, y ese es un tema donde se está trabajando mal y donde creo yo que el marketing social puede ayudar mucho. La próxima semana prometo que voy a subir ya el video que les dije la vez anterior, que es el marketing social y transversalidad, que creo que es un tema bastante importante para la gestión ambiental y social. Gracias.